Amados hermanos, continúo con el estudio de Éxodo en el capítulo 34 en este tema acerca de la renovación del pacto. Y lo que en esta parte veremos será la lección número 133, precisamente porque con esta lección vamos a darle conclusión a este capítulo 34. Todavía faltarán como unas 4 o 5 lecciones más. Lo que vamos a ver ahora, hermanos, es la predicación que tenemos en el libro de Éxodo. Y precisamente es lo que aprendemos de él. Pero antes vamos a dirigirnos al Señor en oración para pedir su dirección. Padre eterno, una vez más estamos agradeciéndote porque nos permites continuar con el estudio de tu palabra en este día de oración. Una vez ya te hemos cantado y por supuesto que seguiremos alabándote a través de los cantos, la oración, el estudio de tu palabra, nuestra ofrenda también. Gracias por ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de predicación es lo siguiente. Después de la restauración, ¿ahora qué? Es una pregunta. Después de la restauración, ¿ahora qué? Capítulo 34. Cristianos en particular, como el caso de Simón el Mago, a veces necesitan que se les restaure, y no solo que se les restaure, sino que se les reprenda fuertemente. Bueno, vamos a leer este episodio de Simón el Mago. Lo vamos a leer todo porque es básico para entender lo que he dicho después de la restauración. ¿Ahora qué? Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 8, 18 hasta el 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, o sea, soborno, pues, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Da la impresión pues que como que reflexionó un poco, ¿verdad? Luego en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego en Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, tenemos el caso de las cartas a las 7 iglesias de Asia, que nos la presenta
el libro de Apocalipsis, sugieren que a menudo toda una congregación tiene que ser restaurada. Y ahí lo vemos en Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y está hablando a la iglesia en general. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces la pregunta es, ¿qué implica la restauración? Bueno, obviamente los que han caído tienen que reconocer su pecado y arrepentirse. Ese es un hecho bien claro. Ya lo hemos leído en Hechos 8:22 con el caso de Simón el Mago. Y aquí lo acabamos de leer en Apocalipsis 2:5. Entonces, obviamente, estoy diciendo que los que han caído tienen que reconocer su pecado y arrepentirse, y Dios los perdona. ¿Por qué digo que Dios los perdona? Porque cuando hay un arrepentimiento real, pues la actitud de Dios siempre va a ser perdonada. ¿Ahora qué? ¿Cómo hace la persona restaurada para no caer de nuevo? Bueno, la respuesta es la renovación. Una persona que, por ejemplo, un cristiano salió de la vida tormentosa de pecado y uno de sus pecados era el alcoholismo, se convirtió al Señor, dejó el alcoholismo, pero después de un buen tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, volvió al alcoholismo. ¿Cuál es la situación que tiene que darse en él si reconoce que está mal delante de Dios, está en pecado? Bueno, arrepentirse. ¿Y qué implica el arrepentirse? Que deja el alcoholismo. Esa es una realidad. Si tiene el problema del adulterio, la fornicación, tiene que dejar ese pecado. Si tiene el problema del robo, tiene que dejar ese pecado. Si tiene el problema de la mentira, porque ese es un pecado muy fuerte en muchos cristianos, tiene que dejar ese pecado, dejar de mentir, pues. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Veamos varios aspectos. Tiene que haber una renovación de nuestra visión de Dios. Israel ya conocía a Dios. O sea, Israel no podía decir, bueno, ¿y quién es Dios? Yo nunca he sabido de Dios. No, hombre, si tenían tanta obra de Dios, tantos hechos de Dios. Entonces Israel ya conocía a Dios. El pueblo había gozado de su presencia. Entonces ahora necesitaba renovar lo que entendían de Él y tener fe en Él. Para satisfacer esa necesidad, Dios permitió que Moisés le diera. Ya lo hemos estudiado ampliamente en el capítulo 34. Pero comparemos esto retrocediendo un poco en el capítulo 33. Miren lo que dice los versos 18 al 23. Lo vamos a recordar. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá
mi rostro. Más importante aún, Dios se describió a Moisés y a Israel. Éxodo 34 lo describe como un Dios de amor. Miren lo que dice los versículos 6 y 7 de Éxodo 34. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Entonces, como Dios amoroso que Él es, Él dice claramente que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí lo expresa en el versículo 7. También es un Dios que castiga el pecado. Hace poco yo leí en un devocional, yo creo que fue anoche si no me equivoco, un devocionario que presentan a Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que todo es maravilla de parte de nuestro Dios. Pero esta persona que escribe olvida que Dios es un Dios que castiga el pecado. Y yo cuando leo algo así, yo no le digo amén, porque a mí no me gusta que ningún cristiano, predicador o no predicador, ponga a Dios como un Dios de amor y que olvida el pecado, y que como olvida el pecado no castiga. No, Dios no es así. Miren lo que dice acá en el verso 7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y yo qué puedo decir sobre eso, hermano? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios no es únicamente un Dios de amor, también es un Dios de ira. Es un Dios que castiga a los pecadores no arrepentidos. Oiga bien, castiga a los pecadores no arrepentidos. Yo puedo pecar, lamentablemente, pero yo tengo que arrepentirme. Usted puede pecar, pero usted tiene que arrepentirse. Dios tiene que ver eso en mí, en usted. Mire lo que dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Aquí ya no le está hablando a los judíos cuando no cumplían algo tan elemental o tan fuerte en relación al tabernáculo o a cualquier ley. Aquí ya nos está hablando a cristianos, y a los cristianos nos está diciendo en una manera tan fuerte: pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Hasta este punto en su historia, Israel había aprendido sobre estas características de Dios. Israel no era ignorante de esta situación. Israel sabía de esta situación. Para nosotros, hermanos y hermanas, poder restaurarnos, tenemos que ver a Dios tal como Él es. O sea, un Dios misericordioso e indulgente, pero a la vez un Dios severo y lleno de ira. Porque si usted se queda solo con un Dios misericordioso e indulgente, usted se queda ahí nomás y usted continúa en el pecado y 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 el pecado. Me aburro de decirlo.
y usted nunca se arrepiente. Usted tiene que entender que tenemos un Dios que es severo y lleno de ira. El cómo será Él para con nosotros depende de si estamos dispuestos a arrepentirnos o no. Una vez que hemos sido restaurados, tenemos que recordar que el Dios amoroso, que con toda disposición perdonó nuestros pecados, nos condenará si regresamos al mundo. Mire, eso es también claro. Bueno, veamos otro aspecto. Una renovación de nuestro pacto con Dios. ¿Por qué digo una renovación de nuestro pacto con Dios? La experiencia inicial por la que pasó Israel en Éxodo incluía que llegaran a conocer a Dios. Por medio de Moisés, las plagas las conocieron. Por medio de Moisés conocieron la liberación a través del mar. Por medio de Moisés conocieron su viaje por el desierto. Por medio de Moisés vivieron pues lo vivido en el Sinaí. Luego, ¿qué hicieron? Hicieron un pacto con Dios. Ahí usted se lo recuerdo aquí en Éxodo. Vuelva otra vez, si usted lo desea, lea todo el capítulo 19 de Éxodo. ¿Qué es lo que hicieron? Jurando obedecerle, pues. Después de cometer su gran pecado, renovaron su pacto con el Señor. Y eso es lo que a nosotros nos toca hacer, hermano. Gran parte de lo que se registra en el libro de Éxodo 34 nos recuerda lo vivido anteriormente por Israel. Dios se mostró a Moisés como lo hizo antes, y la ley fue escrita sobre 2 nuevas tablas. Cuando Moisés le pidió a Dios tomar la nación por su heredad, mire lo que dice en el verso 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Usó, hermanos, las mismas palabras que había usado cuando lo vimos en Éxodo 19:5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, los 10 mandamientos son mencionados en el versículo 28. Dice claramente pues que una vez más Moisés transmitió las leyes al pueblo. Mire lo que dicen los versos 31 y 32. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Esto también lo hago que vuelva usted atrás, compárele con el capítulo 24 de Éxodo. Usted compárelo y se dará cuenta que es una advertencia clara que les había hecho. Obviamente, pues, Dios estaba renovando su pacto con Israel, que habían hecho ese becerro, pues se los perdona. Por eso, mire, dice los versos 9 y 10, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz
y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué es lo que vemos? Cuando nosotros como cristianos deseamos ser restaurados, tenemos que renovar nuestro pacto con Dios, hermanos. Esa es la realidad. Hay cristianos que, otra vez vuelvo a lo que antes he dicho, vuelven al pecado, se sienten tan culpables que dicen: yo ya no tengo remedio, Dios ya no me quiere, Dios ya no me recibe. Eso no es cierto. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dice el apóstol Pedro. El Señor le dice 70 veces 7. Y esa es una hipérbole, hermano. 70 por 7 es 490. Yo no creo que haya un cristiano en la vida que haya perdonado a un hermano 490 veces 7. Pero es una hipérbole que el Señor usa para decirle cuantas veces sea necesario, pues. Entonces, cuando como cristianos deseamos ser restaurados, tenemos que renovar nuestro pacto con Dios. El acuerdo inicial del cristiano con Dios es similar al de Israel. Al volvernos cristianos dijimos en efecto lo que los israelitas dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Cuando caemos en pecado, quebrantamos ese pacto. Eso es una realidad. Para poder regresar, tenemos que renovar el pacto y volver y dedicarnos a hacer la voluntad de Dios con una determinación fresca a hacer todo lo que requiere el Señor. Esa es la realidad. Eso es lo... yo le digo, ocupo la palabra sencillo. Yo sé que para el que está tan hundido en el pecado, la palabra sencillo no es con ese significado que yo lo estoy expresando. Para él es duro, pero que lo puede hacer. Veamos un tercer aspecto: una renovación de nuestro entendimiento de los requerimientos de Dios. Se lo repito, una renovación de nuestro entendimiento de los requerimientos de Dios. Éxodo 34 indica que Dios repitió las leyes que había dado previamente. Israel necesitaba escuchar una vez más las promesas de que Dios los traería a la tierra prometida. Miren lo que dice los versos 10 y 11. Y contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo te echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y va a limpiarles, sí. Iban a llegar en un lugar donde no iban a tener obstáculos. Entonces, se les tenía que recordar que Dios demandaba la absoluta devoción de ellos. Tal devoción se había de manifestar en su rechazo a adorar cualquier otro Dios. Por eso en los versos 12 al 17, Él les dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera.
porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. O sea, lo que vemos pues, lo que se está presentando es en momentos regulares de adoración. Y por eso después el Señor les habló sobre la diversidad de fiestas que tenían que celebrar, la fiesta de los panes sin levadura, que tenían que ser muy bondadosos en esa situación y en el trato correcto de los demás, pues, de acuerdo a las enseñanzas de los 10 mandamientos. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Es indispensable que nosotros también echemos una nueva mirada a los requerimientos de Dios. Nuestro compromiso con Dios requiere que nos entreguemos plenamente a hacer su voluntad, amándole tanto a Él como al hombre. La restauración requiere que renovemos nuestro entendimiento de las leyes de Dios y nuestra determinación a guardarlas. A menos que nuestras vidas reflejen esa determinación, nuestra restauración es vana. Nuestra restauración, hermanos, será vana. Por eso, como conclusión, les digo esto. Después del terrible pecado de Israel, tuvieron un nuevo comienzo. Usted y yo, si entramos al mundo del pecado, Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Con el pacto renovado y con sus pecados perdonados por un Dios misericordioso, Israel construyó el tabernáculo, demostrando una gran generosidad y una obediencia cuidadosa. Hermanos y hermanas, que lo vivido por ellos nos aliente a volvernos del pecado y restaurarnos, es decir, dedicarnos una vez más a la causa de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es que nosotros tenemos que tener un celo justo. Dios tuvo celo de su pueblo con un celo justo. No quería que le fueran infiel a Él. ¿Por qué? La infidelidad de ellos no únicamente era un mal reflejo en Él, tampoco era bueno para ellos. Los que le abandonaran se privarían de todas sus bendiciones. Por eso es que Dios es celoso de sus hijos de la misma manera hoy en día, hermanos. Ese mismo celo lo muestra nuestro Señor hoy en día. Usted no espere situaciones que se le reflejen como se le reflejaban al pueblo judío a través de Moisés o como fuera, usando profetas de diversas maneras como lo usó el Señor. No quiere que le dejemos para irnos tras otros dioses, porque hacer así nos perjudica. ¿Cuál es su Dios? Su Dios actual puede ser el Dios del dinero. Su Dios actual puede ser el Dios del trabajo. Su Dios actual puede ser
el exceso de diversión. Y usted en su mente tiene en mente todo lo que yo le estoy expresando. Usted puede hacer dioses de lo que usted desee y olvidarse del Dios verdadero, pero Dios no quiere eso, sobre todo para usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les ayude, o que Dios nos ayude a todos sin ninguna excepción, hermanos. Y que nosotros siempre vivamos haciendo su sagrada voluntad. Como siempre, para el día de mañana les invito a escuchar el libro, la Epístola de Santiago. Mañana iniciamos el capítulo 3, donde vamos a ver un punto bien importante, el problema de la lengua, hermanos. El problema de la lengua se trata mucho en el capítulo 3. Mañana vamos a ver la lección número 17. Les invito a las 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación, el Alumbrador Cristiano, y este canal por el cual me está escuchando ahorita, nuestro propio canal. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque de nuevo nos has permitido el estudio grandioso de tu palabra. Gracias por los mensajes que tenemos en el libro de Éxodo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.